hoy me parece que hay más novedades y las trae Janina Lojo, licenciada en Comercio, que siempre tiene la mejor información al respecto. ¿Cómo anda, Jani? ¿Cómo Bienvenida, estás, ¿todo bien? Agustina? Bien, Bien, todo ¿vos bien. mejor? Ahí vamos. Tuve COVID, pero bueno, estamos volviendo. Todavía con tos, que es lo último en irse, pero estamos. Hay que cuidarse porque están cayendo todos. En la radio cayeron todos. Acá cuídense, ¿eh? Cuídense, por favor, que no me quiero cargar a nadie. Menos mal que yo no voy los martes, esa ¿Viste? distancia. Totalmente, esa distancia. Sí. No, igual ya no contagio, por eso estoy acá. Pero no, tremendo. La verdad que las gripes están muy fuertes, así que hay que cuidarse posta porque no es joda. Pero bueno, gracias por sumarte, Janina. Y escuchábamos al titular de Arba, ¿no? Que él un poco lo que decía es, esto es puro humo, ¿no? Digo, resumiéndolo, lo que dice es, lo que anuncia el gobierno es puro humo. Ahora, ¿cuáles son las últimas novedades que vos tenés, ¿no? En relación a lo que va a ser la provincia de Buenos Aires, que es importante porque son muchísimos los bonaerenses, la provincia más poblada, respecto a lo que es este virtual blanqueo. Bueno, para hacer puro humo parece que han aceptado el humo o han ingresado en la fumata blanca, Ah, porque mira. el titular de Arca, Cristian Girard, acaba de confirmar que tuvo un encuentro más que cordial con Paso, que es Sí. el titular del Arca, y que no van a perseguir a nadie que saque del canuto de abajo del colchón, lo acaba de confirmar él, son sus palabras. Lo que dijo es que lo que muchos especialistas están señalando y es hay necesidad de una reforma de leyes, que las planteó el ministro de Economía cuando habló el discurso, pero todavía los proyectos no se presentaron y tienen que pasar por el Congreso, que es lo que el gobierno confirmó en el régimen penal tributario y la ley de procesamiento tributario, ¿sí? Esas son las dos que se habían confirmado en su momento. La que queda en duda, que no sabemos qué va a pasar, es la del régimen penal cambiario, ¿sí? Que el gobierno no la mencionó y que desde la provincia consideran que debería modificarse. Claro. ¿Sí? O sea Entonces, que aceptó, chau, ya está. aparentemente dice que están trabajando para ver cómo van a hacer para participar, que ellos no están en contra de que la gente utilice esos fondos, que están analizando la propuesta, que están viendo qué es lo que se presenta. Esto es un poco en línea a lo que ya había dicho la semana pasada. La semana pasada ya había adelantado que Arba no iba a decir que no, sino que se iba a sentar y iba a analizar. Cava también dijo, nos vamos a sentar y vamos a analizar qué es lo que se está proponiendo cuando las leyes ya estén más armadas. Y esto es importante, cuando las leyes estén más armadas, porque está habiendo cambios en las leyes. Y esa es otra cosa que me parece importante. Por ejemplo, el régimen simplificado de ganancias, sí, que se implementó la semana pasada, o sea, se creó la semana pasada, tiene una cuestión que la resolución general por el cual vamos a decir, se reglamenta lo que se crea por el decreto 353, viene con un cambio. Claro. Vos recordarás que una de las cosas que hablamos y hablamos mucho cuando salió este régimen simplificado de ganancias fue aquellos que cobran renta en el exterior, como por ejemplo, no sé, soy un proveedor de servicios, vendo al exterior, que para colmo tengo este régimen cambiario particular que me deja traerme los dólares, bueno, no podían entrar, ¿sí? Y fue algo que desde lo que es todo el sector contable, los especialistas tributarios remarcaron que sería como una especie de vacío, falla. Bueno, la resolución general que se publica para reglamentar el decreto no hace mención alguna sobre la prohibición de que ingresen aquellos que generan rentas en el exterior. Entonces ahí hay como una especie de contraposición y no están seguros los especialistas de si la resolución que lo reglamenta y el decreto no tienen el mismo texto, cómo se va a aplicar en claridad y quieren esperar un tiempo. Ah, ¿Sí? mira, claro. Interesante esto. Exacto. Otro dato es, los bancos siguen informando. ¿Vos sabías? Ah, mira. ¿Pero no era que no iban a informar? Bueno, el tema es que los bancos, como la UIF todavía no sacó ninguna normativa, siguen enviando notificaciones a la UIF por operaciones superiores a los $10.000. Porque para ellos, hasta tanto la UIF no modifique su normativa, está vigente la obligación de reportar todas las La UIF, operaciones. ¿por qué no lo modifica? Porque necesita primero que pase por ley y Congreso, es La parte de lo UIF que tiene que está del sacar su gobierno. propia, no, tiene que sacar su propia normativa. Y la UIF no está modificando su normativa. Y eso es un vacío. Entonces, ante el vacío, por más que los Mira, montos se modifiquen, ¿sí? Vos tenés que seguir cumpliendo con la obligación de informar.
Entonces Claro. nos encontramos con que se siguen, ¿sí?, haciendo o generando ROS innecesarios porque los montos se modificaron, pero para el banco todavía, como su autoridad es la UIF, no hay cambios. Entonces, Mirá qué se dato, subieron ¿eh? los montos, se modificaron los regímenes informativos, pero como no está todo todavía alineado, pasan estas cosas. Está bien, la UIF puede decir, no voy a prestar atención a estos ROS, pero los bancos siguen teniendo la obligación de reportarlo. Claro, claro, claro. Mira qué interesante. ¿Y eso a qué crees que responde? O sea, ¿se va a terminar subsanando? ¿Es una cuestión administrativa nomás? Es una cuestión de tiempos. Lo que pasa siempre, tenemos el anuncio formal y después hay una necesidad de que las resoluciones pasen por distintos estadios, desde su confección, la analicen legalmente, se fijen de que no genere baches, que no genere inconsistencias, hasta que se publican en el boletín oficial y se hacen efectivas, que suele generar estas demoras en la implementación. Lo que tenemos que tener en cuenta es que hasta que no esté todo funcionando, quedamos expuestos si salimos a utilizar ese dinero y lo Claro. ingresamos en el sistema bancario, principalmente en el sistema bancario, porque quizás en otro tipo de operaciones donde no se bancariza, no tenemos inconvenientes, pero la recomendación es, por lo menos hasta que lo de ganancias no esté aprobado, tratar de ser prudente con lo que uno va a hacer, o consistente, o ver cómo lo puede cubrir hablando con su contador, ¿sí?, para no quedar expuestos al futuro, porque acá lo que hay que garantizarse es el tapón fiscal, ¿sí? Claro. Ahora, Yanni, hay una parte que tiene que ver con resoluciones administrativas, como bien vos explicabas, que dependen de los organismos correspondientes, y hay otra parte que el gobierno, para blindar estos cambios a futuro, los va a enviar al Congreso. ¿Nos explicas bien qué es lo que tiene que pasar por el Congreso? Es decir, ¿cuáles de todas estas definiciones o cambios que propone el gobierno son los que se deben blindar a nivel legislativo? ¿Qué va a incluir esa ley? Bueno, lo que sepas. Bueno, a ver, en principio, como dijimos, todo lo que tenga que ver con reforma de la ley penal tributaria, penal cambiaria, procesal fiscal, todo eso sí o sí tiene que pasar por el Congreso. No hay otra opción, no hay otro camino si queremos blindar a la gente para que no le pase nada, para que no tenga problemas, para que no quede expuesta, ¿sí? Otra cosa que me parece importante aclarar, que a diferencia del blanqueo que finalizó hace poquitos días atrás, esto no es para exteriorizar bienes. Yo no Mm, puedo declarar un bien y dentro de eso tampoco puedo blanquear una cuenta. claro, claro. Si tenía una cuenta en el exterior, el momento para blanquearla era antes de que terminara el blanqueo. Esto es solamente para utilizar dinero en efectivo que yo no tengo en el circuito formal. Me voy de lo formal, me fui de lo formal a lo informal porque quizás yo cobraba en pesos, ¿sí?, mi sueldo lo retiraba y como no me dejaban comprar dólares, lo compraba en el mercado informal y me lo guardé. Esa es plata que salió del circuito formal al informal. Bueno, Claro. ahora quiero comprarme un auto, entonces necesito esos dólares que tengo ahorrados y los quiero retornar al circuito formal. Entonces, lo que sí o sí tiene que pasar por el Congreso es todo lo que tiene que ver con ley penal, cambiaria, ley penal tributaria y ley procesal. Eso es lo que sabemos hasta ahora por los anuncios. Después hay que ver si en el análisis pormenorizado salta que hay algo más que hay que modificar, ¿sí? El tema son los tiempos. Claro. Y eso lo tenés vos más claro que yo. ¿Estamos a cuánto de las elecciones? No, nos falta, bueno, en octubre, claro. Pero tenés antes las de septiembre, que ya está, ya te blinda todo, porque la elección de la provincia es la madre de todas las batallas. Así que ya en Bueno, septiembre se te blindó entonces todo. calculá que este debe ser el último mes que el Congreso va a estar funcionando y aprobando, Mm. ¿sí?, leyes. Probablemente ya principio de julio, alguna semana más, y ya después ya entran en modo campaña. Sí, porque estas Entonces, leyes necesitan de mucho debate, muchos acuerdos, ponerse de acuerdo. Hay que ver, viste, qué va a pasar. a ver, hay provincias que ya han demostrado que se van a adherir, no tienen problema. Ojo, el gobierno tampoco les dejó mucha opción, les dijo, si no se adhieren y no acompañan el proyecto, los dejo afuera con la información de todos los contribuyentes, no se van a enterar de mi parte. O sea, ARCA les Claro. va a dejar de compartir información y eso les va a complicar a ustedes cobrar sus tributos. Obviamente,
que para Arca, que tiene una infraestructura, es una situación, para la Ciudad de Buenos Aires es otra, para Catamarca es un escenario completamente diferente, ¿sí? Claro, claro. Y la cantidad de contribuyentes, la cantidad de impuestos, etcétera. Igual es interesante que ya que estamos y que estamos metiendo reformas de leyes, una reforma tributaria que tanto venimos pidiendo podría entrar en el Y que proyecto. había sido una promesa incluso, ¿no? Exacto. Porque se había hablado, eso quedó ahí dormido. Exactamente. Yo supongo que estarán esperando a que pasen las elecciones y ver cómo se reconfigura el Congreso para que sea un trámite más fácil, pero la reforma tributaria se necesita urgente porque la cantidad de impuestos, la presión tributaria nos está restando competitividad. Entonces, en un marco de apertura comercial, una de las cosas que más necesitamos es bajar los impuestos. Claro. O sea, hoy, con esta apertura comercial, nuestros impuestos te restan competitividad frente al mundo. Claramente, hay un montón de cosas que nos restan competitividad, pero lo que más rápido podemos corregir es el tema impositivo. En positivo, claro. O sea, con este contexto, abrir ahora el mundo es como medio te tiras un tiro en el pie. No es tirarte un tiro en el pie porque lo necesitamos, pero necesitamos acompañarlo con otras medidas. Claro. Ya que infraestructura cuesta un montón de tiempo que se pueda ver ¿sí? Claro. Plasmado el resultado, vamos por lo que da resultados más rápido, que Claro. es bajar los impuestos. Cualquier empresa te va a decir que está chocha si le bajan los impuestos. Mira, acá te hacen una buena pregunta, me parece que está bueno porque es lo que se pregunta a la gente en general, ¿no? Mendo te pregunta, desde Mendoza, ¿y de dónde se saca la plata que no entra de los impuestos cuando se bajen los impuestos? Bueno, esa es una excelente pregunta. ¿Por qué? Porque no es que se bajan los impuestos todos en general, sino que se apunta a bajar impuestos, ¿sí? Que después vos lo compenses por un aumento de, ya sea el consumo, entonces recaudás más por impuestos al consumo, y si bajás impuestos al consumo, como se habla en el caso del IVA, lo que estás apuntando es a la formalización de la economía. ¿Qué es lo que se dice? Que a mayor presión tributaria, más la gente se va de la formalidad, más se queda en la informalidad. Entonces, lo que se busca es que idealmente, obviamente, las personas como ven que evadir tiene una pena mayor o una sanción mayor o un costo mayor que tributar, porque el tributo no es algo que nos cuesta tanto como nos pasa ahora, prefieren mantenerse en la formalidad y pagar los impuestos. Claro, claro. O sea, tiene que ver con no bajar porque sí, sino analizar bien la calidad de esa baja para que sea donde tiene que realmente hacerse. A ver, vamos a un ejemplo que sería fácil de ver. Cuando hablamos siempre de bajar impuestos, uno de los que se pide siempre es bajar ingresos brutos. ¿Por qué? Porque es distorsivo, ¿sí? Porque es muy distorsivo. Ingresos brutos lo pagamos todos. Todos. Cuando consumimos estamos pagando ingresos brutos. ¿Por qué? Porque se va trasladando en la cadena. Y lo que tiene ingresos brutos es que es excesivamente distorsivo. Vos estás pagando un impuesto sobre lo que facturaste independientemente de cuánto es costo y cuánto es ganancia. Y si perdiste... Claro. Porque y aparte se te va sumando en cadena, es como que lo terminas pagando varias veces. Exactamente. Y aparte las empresas pierden. Saquémonos de la cabeza las grandes empresas, porque a ver, no es solamente las grandes empresas. El país lo mueven las pymes, ¿eh? El 70% de la economía formal se la mueven las pymes. Y ni hablemos de lo que mueven en la informal. Entonces, las que necesitan que le saquen un pie de encima son las pymes. Las grandes empresas tienen un estudio gigante de contadores que buscan todas las herramientas para que la presión tributaria no sea tan grande. Totalmente. Chani, aprovecho que te tengo acá para hacerte una consulta de algo que pasó en los últimos días, pero que me gustaría saber si ya hay información, si ya hay datos, que es, porque estamos hablando también del tema importaciones, ¿no? ¿Hay datos ya sobre qué impacto tuvo todo este tema de la quita de aranceles, los celulares, a ver, si hay datos sobre las importaciones en general, que eso me imagino que ya habrá de los meses anteriores, pero también te pregunto si hay datos puntualmente sobre el tema de los valores, por ejemplo, de todos estos dispositivos electrónicos a los cuales se les quita aranceles y también el impacto en el mercado nacional. ¿Hay números o es muy pronto todavía? Mira, es muy pronto. ¿Por qué? Porque la medida si bien se anunció hace bastante tiempo, como está pasando, como por ejemplo pasó que se anunció la reducción de aranceles de importación también para los bienes de capital,
tardan entre 10 a 15 días en implementarse las normas. Entonces, tenés quizás efectivamente que se implementó 10 días, que no existen en el comercio internacional porque la cadena no responde tan rápido, ¿sí? El que podía haber, o sea, el que respondió fue el que tenía el embarque llegando, ¿sí? Y lo que hizo fue pararlo para tratar de nacionalizarlo con el beneficio ya impositivo. Lo que vos tenés en góndola, por decirlo de alguna manera, es únicamente aquello que ya pagó impuestos. Entonces, ahí es donde vas a ver que el impacto es menor. Se estimaba que la reducción en el corto plazo iba a ser entre el 6 y el 8% en el precio al público, y recién para enero, que es la desgravación mayor para lo que es celulares, estaría entre el 16 y el 20%. Obviamente estos son todos estimados, son datos que dependen de cómo evoluciona la oferta y cómo evoluciona la demanda. Sí te puedo decir que yo recibí muchas consultas de gente que de golpe quiere empezar a importar celulares, pero bueno, en el tema del mercado de los celulares es bastante particular por el tema de las marcas, las licencias para comercializar las marcas, etcétera. No creo que vayamos a ver en el cortito plazo, ¿sí?, una suba sustancial de las importaciones de celulares. Fíjate que en el caso de alimentos, con la desgravación impositiva, tardó más de 6 meses en empezar a verse en las góndolas precios más bajos de alimentos importados. Solamente estoy hablando de alimentos importados. Alimentos que si vos los comparás con el año pasado, proporcionalmente y teniendo en cuenta la inflación, están más económicos. Pero recién 6 meses después, y no es que vamos a ver masivamente alimentos importados y con un precio más competitivo que los productos argentinos. Hay casos puntuales donde vas a encontrar un producto importado más barato que un producto argentino y otros donde va a seguir siendo más caro, solamente que no es tan caro como antes. Claro. Yo creo que fue mucha ebullición por la cuestión del régimen de promoción industrial de Ushuaia, que en realidad no estaba en discusión, porque lo único que se hacía era cambiar una norma interna y ese régimen no estaba en discusión. Y para que nosotros como consumidores no llegue, falta mucho tiempo. Y tampoco es que la reducción es tan significativa, pero yo miraba los comparativos y si en celulares éramos el primer país más caro, íbamos a pasar a ser el segundo más caro. No, totalmente. No cambia sustancialmente. No cambia sustancialmente. En cuanto a importaciones, sí te digo, subieron. Los datos de abril muestran que subieron un 32%, un 35%, no recuerdo el lugar. Bueno, ahí está el dato que te iba a comentar. No sé con qué compararlo, a mí me suena mucho, pero no sé con qué compararlo. La base comparativa. Este año tenemos muchos problemas con las bases comparativas, porque tomo 2024 y estábamos en el piso. Claro. O sea, habíamos caído comparativamente con 2023 un 30 y pico %. Y si me voy a 2023, habíamos caído un 2% con comparación al 2022. O sea, seguíamos, también el 2023 comparaba con una base más baja. Y estaba más cerca el 2023 del número de este año, que son unos 6.000 millones de dólares. O sea, que en torno a lo que serían las importaciones promedio no es que estamos tan lejos de los datos normales. Sí, lo que está costando es las exportaciones. Vendemos más cantidad y para poder hacer el mismo valor por un tema de precios internacionales. Ok. Acá tengo algunas preguntas y comentarios que te llegan que me gustaría también trasladarte. Bueno, primero abonan esto que vos decís, es el peor de los males, ingresos brutos. Dice Gonzalo. Después, esto que siempre está en la Argentina, que es ¿para qué nuestros impuestos? ¿No? Porque, por ejemplo, dicen, en Finlandia pagan tremendos impuestos, sí, pero viven re bien, que bueno, es verdad. Acá lo que pasa es que pagamos muchos impuestos, pero no se traduce en lo que vemos. Entonces me parece que ahí un poco está también la bronca de la gente. Y te preguntan si hay novedades respecto a esto. Consulta para Janina, dice Gustavo, ¿cómo nos están pegando los aranceles de Trump? Porque al final nunca nos los bajaron, ¿no? ¿Quedaron ahí en el 10? Quedaron ahí en el 10. La realidad es que estamos más complicados que hace unos días atrás, después del anuncio del viernes de Donald Trump de que va a subir del 25 al 50% los aranceles de importación de lo que es acero y aluminio. O sea, a ver, aclaremos lo siguiente. La justicia la semana pasada dictaminó en los Estados Unidos que la orden ejecutiva bajo la cual se implementan los aranceles recíprocos es ilegal. Porque si no se podía, al entender de la justicia, ellos tienen una corte específica que trata temas de comercio internacional. La corte dijo, no era una emergencia nacional el déficit comercial, no hay argumentos para que uses la ley que invocaste, la norma, o sea, la orden ejecutiva no tiene efecto.
Automáticamente lo que hizo la administración fue presentarse ante la Cámara de Apelaciones y lo que logró fue que, además de que revisara el caso, le dejara las medidas vigentes, porque si no se tenían que suspender. Entonces le deja las medidas vigentes mientras se revisa. Todo el mundo especula que esto llega hasta la Corte Suprema de Justicia, porque no va a parar ni la parte demandante. La parte demandante son 5 empresas pequeñas, pero respaldadas por, no me acuerdo si es una docena de estados, ¿sí? Claro. Entre ellos el estado de Nueva York y el estado de California, que no están de acuerdo con esta medida. Entonces esto va a llegar hasta la Corte Suprema. El tema son los tiempos, que salvo que suceda algo raro, estamos hablando de quizás una resolución de la Corte Suprema para 2026. Claro. En el medio de eso, Trump redobla la apuesta, se vuelve a pelear con China, con quien había... Qué raro. Y anuncia los aranceles de lo que es acero. Acordémonos que nosotros no somos los principales proveedores de acero de Estados Unidos, pero tenemos una empresa que el 40% de su producción va derecho a los Estados Unidos. Un golpe muy fuerte, muy fuerte. En ese contexto, nosotros seguimos negociando nuestro acuerdo, que probablemente no sea un acuerdo de libre comercio, sea un acuerdo de facilitación de comercio, se otorguen algún tipo de preferencias arancelarias, y se está trabajando en todo lo que es la simplificación del comercio, porque una de las objeciones que nos había presentado Estados Unidos dentro del marco de esta negociación era la cantidad de trabas burocráticas que había en Argentina, que muchas ya se habían ido resolviendo, pero otras estaban pendientes. ¿Cómo va a seguir la historia? Y va a depender mucho, por ejemplo, de qué pase ahora con la Unión Europea, porque la Unión Europea entró en negociaciones hasta el 14 de julio, postergó la aplicación de aranceles. Trump dice, si van a hacer una propuesta seria, voy a aplicarles los aranceles. La Unión Europea no está contenta con esta decisión. ¿Qué va a pasar con Japón? Porque Japón también estaba negociando y Japón es uno de los principales proveedores de acero de los Estados Unidos. Hay un montón de aristas en juego. Mismo, ¿qué va a pasar con este acuerdo de China? Que si bien se anunció, es un acuerdo transitorio de 90 días, y ya China también dijo que Estados Unidos lo está violando. Entonces, todo eso englobado hace que el contexto global se vuelva muy volátil y a nosotros eso no nos juega para nada a favor. El resto del mundo buscando posibles mercados alternativos a Estados Unidos por si Trump decide no cerrar los acuerdos, tampoco nos juega a favor. Entonces, tenemos una oportunidad. Y no hay negociaciones por ahora con nosotros también para bajar ese número. Hay negociaciones de las cuales no tenemos conocimiento, no hay detalle. Sabemos que eran para 50 productos, que eran representativos de las exportaciones argentinas para Estados Unidos. Estados Unidos es un socio comercial muy importante, pero lo más importante que tenemos con Estados Unidos es la inversión extranjera directa. Estados Unidos es el principal inversor en la República Argentina. Después viene España. Pero el principal inversor es los Estados Unidos y lo que se estaba buscando es incrementar ese nivel de inversión extranjera que hace en Argentina, redireccionando la inversión que hace en otros países de Latinoamérica que quizás no están tan alineados políticamente. Por ejemplo, Colombia. Colombia es el principal destino de las inversiones extranjeras de Estados Unidos. Entonces, hay todo un mapa geopolítico que hoy está pesando mucho y está afectando muchísimo el comercio internacional. Totalmente, y Argentina obviamente no queda exenta. Jani, como siempre, un placer hablar con vos, que nos ayudes a entender este complejo mundo de los números y el planeta en el que vivimos, que es un quilombo, para decirlo lisa y llanamente. Así que te agradecemos mucho por el contacto y te mandamos un gran abrazo. No, gracias a ustedes, un placer y espero que te termines de mejorar, Agus. Gracias. Acá te agradecen por responder las preguntas. Se dicen crack Janina. Así que, bueno, gracias a ustedes, un placer y nos vemos la próxima. Un abrazo grande, Janina.